Hola, bienvenidos a un nuevo video de Mientras Esperamos Podcasts. Para mí es un placer que puedas estar acá cada viernes y que puedas pues ver qué el Señor nos está hablando durante la semana y cuáles son esos temas que podemos relacionar a la fe, a la palabra, a lo que Dios nos ha invitado a creer y nos motiva cada día a que tengamos nuestras esperanzas puestas en ellas. Para mí es un placer que puedas estar aquí. Para los que no me conocen, mi nombre es Yasmín Cristal, y cada viernes vamos a estar publicando un nuevo video donde podremos hablar un poquito más sobre todos estos temas. Así que gracias por estar acá y bienvenidos a Mientras Esperamos Podcast. Y bueno, ya literalmente vamos pues en el segundo mes del año. Wow, la gente dice que se fue súper lento enero, pero yo siento que fue más rápido de lo que ha pasado en años anteriores. Y la palabra dice así, que los tiempos irán cambiando, las cosas irán yendo más rápidas y vamos a tener que vivir esto y experimentarlo, o sea, si Dios lo permite. Y nada, pues ser más intencionales en las cosas que van sucediendo y ser más intencionales en los momentos que debemos de estar presente y en los que debemos vivir. Así que espero que haya sido un mes de mucha bendición para ti, que hayas pues aprendido muchas cosas, acercándote más al Señor y que este nuevo mes que inicia pues sea un mes lleno de la gracia del Padre, donde puedas ver todas esas oraciones contestadas, donde Dios pueda hacer ese impulso de cada mañana para hacer las cosas correctamente y para vivir conforme a su gloria y conforme a su voluntad. Pero el día de hoy yo pues he traído este tema, un tema que es para mí muy, pero muy importante, porque yo siento que todo el mundo ha pasado por esto o una vez o más de una vez en su vida. Y te quiero contar sobre la historia de Natanael. Natanael fue uno de los discípulos del Señor. Según lo que se explica, era arquitecto y se había dedicado a estudiar para crear o para diseñar en la obra de Dios. Él pues era, pues, ¿verdad? Israelita, tenía su fe y todo eso. Entonces, hay una parte muy importante en la vida de Natanael que a mí me encanta. A mí me encanta, incluso uno de mis wallpaper que tiene en mi celular es esa mata, es ese árbol grande, solo en la nada, donde siempre me recuerda y siempre trato de ver la historia de Natanael y cómo cuando todo él sintió que se derrumbó, cuando sintió que lo que él había luchado tanto, por lo que él había estudiado tanto, por lo que él había pues puesto tanto esfuerzo, tanto tiempo, literalmente en segundos se le derrumbó, en segundos simplemente dijo, bueno, ya esto no va para ninguna parte. Y él va y se sienta debajo de ese árbol y simplemente le reclama a Dios o le dice a Dios, todo lo hice para ti, todo lo hice por ti, ¿dónde estabas tú? Y ese es el diario vivir de muchas personas, mío o de cualquier otra persona que lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Esos momentos cuando nosotros sentimos que todo se cayó, que ya no hay esperanza, que no hay nada, que luchamos y luchamos por algunas cosas y de repente pues se derrumbó, de repente ya no existe, de repente ya todo se esfuma y empieza a caer esa negatividad, empieza a uno sentirse defraudado, uno se siente triste, uno siente como que, ¿qué hago ahora? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es el plan de mi vida? Ya por todo lo que luché, pues simplemente dejó de existir, o ya no tiene ningún tipo de valor, o ya simplemente no es parte de mi vida. Y nos cuestionamos, y es normal, nos vamos a cuestionar un sinnúmero de cosas y nos vamos a preguntar un sinnúmero de cosas. ¿Por qué? Porque era lo que soñábamos y era por lo que habíamos puesto tanto esfuerzo o habíamos trabajado un montón para poder lograrlo. Y que de repente ya no exista o que de repente simplemente ya no es parte o que ya se nos quitó o que ya eso no seguirá siendo parte de nuestras vidas. Eso duele y duele muchísimo y te desenfoca y te hace sentir devastada y hace sentir como que ya no quiero vivir más, o sea, ¿para qué? ¿Para qué quiero vivir mal? Y te sientes mal contigo mismo y te sientes mal con los que te rodean y sientes que defraudaste a todo el mundo que creyó en ti, que confió en ti y que todo ese esfuerzo pues simplemente se esfumó. Y todos hemos tenido ese momento en la vida. Porque la vida nos enseñó que la vida se trata de metas y de planes y de cosas que yo puedo lograr en la tierra, ya sea para el Señor, o sea para mí misma, o sea para un fin específico del cual yo quiera lograr.
todo lo que hacemos en la tierra lo hacemos con un fin, lo hacemos con un propósito y buscamos la manera de llegar hacia él. Y que de repente sea como que ya no va a existir. O que vengan cosas y pasen cosas que digan, mira, ya esto no es parte de tu vida y esta es la manera y no queremos que sea así. Pasa. Y puede pasar a cada momento. Y puede pasar en cualquier circunstancia. Y duele un montón y desespera porque tú no sabes qué vas a hacer, tú no sabes qué vas a tomar o qué decisiones vas a tomar. Pero hay una parte muy importante que nos pasa en medio de ese proceso, hay una parte muy importante que sucede en medio de ese momento tan difícil. Y es que siempre que estamos ahí, somos como Natanael y vamos debajo de esa soledad, en ese momento oscuro, vamos solos, estamos en lágrimas, estamos en dolor, estamos tristes, estamos cansados, estamos desesperados y lo único que a nosotros siempre nos sale de la boca, aunque tengamos fe, aunque creamos en Dios, es Dios, ¿dónde estás tú? Dios, ¿por qué permitiste que esto pasara? Dios, ¿por qué no puedes ver mi dolor? Dios, no estás viendo lo que estoy viviendo, ¿por qué lo permitiste? Yo no estaba haciendo nada malo. Esto es tu culpa. ¿Por qué tú permitiste que yo pasara por esto? ¿Por qué tú permitiste que yo viviera esto? Estas son las preguntas que normalmente nosotros siempre le hacemos al Señor. Así como Natanael, yo me esforcé por ti. Hice todo lo que hice para glorificarte. Y así me pagas tú. Y esos son los resultados que yo debo de tener. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué sigue? ¿Y cuál es mi propósito? ¿Y cuál es el plan? ¿Y ahora qué hago yo con mi vida? ¿Y por qué lo hiciste tú? ¿Por qué permitiste, Jehová, que esto pasara? Normal, o sea, eso no es algo que ni el más creyente ni el menos creyente no cuestione. Todos cuestionamos esto delante de Dios, porque es incomprensible cuando nosotros no estamos haciendo nada malo, simplemente estamos tratando de hacer las cosas que agraden a Dios, pero hasta cierto punto que nos ayuden a cumplir nuestras metas y que todo cambia de repente, es normal. Cuestionar a Dios y preguntarle es normal porque se supone que es el Dios más alto, que conoce todas las cosas y que debe de estar viéndome y que ve mi dolor y que ve mi sufrimiento y que ve mi desesperación y que ve mi disgusto con respecto a eso, ¿dónde Él está? ¿Dónde está ese Dios que yo creo? ¿Dónde está ese Dios donde yo he puesto mi fe? ¿Dónde está ese Dios que me dijo, tú no vas a estar sola? ¿Dónde está ese Dios que en medio de mi angustia, en medio de mi dolor, yo no lo puedo ver, yo no lo puedo sentir? ¿Dónde está ese Dios que me hizo promesas y que hoy yo no las veo y que veo todo lo contrario a lo que Él me prometió? Eso es normal y lo vamos a cuestionar. Y podemos tener mucha fe y lo vamos a cuestionar. Pero me agrada mucho esta historia de Natanael porque nos representa a muchos de nosotros en esos momentos. La realidad es que en el momento de la angustia, de la tristeza, del dolor, de la desesperación, del llanto, de las nubes grises que podemos ver, se nos va a hacer bien difícil ver a Dios obrando. Se nos va a hacer bien complicado poder ver al Señor que nos está viendo y que sabe exactamente por lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo y lo que vamos sintiendo en medio del camino. ¿Por qué? Porque lo único que podemos ver es oscuridad. Lo único que podemos ver es el problema. Lo único que podemos ver es la negatividad. Yo siempre digo, cuando estoy pasando por estos momentos que los veo, digo, nunca voy a poder ver a Dios en estos momentos porque lo único que yo puedo ver es nubleza. Yo no puedo ver la luz porque lo que yo estoy sintiendo no me permite ver más allá de lo que es la verdad, de lo que es la luz de Cristo. Y necesito, siempre me digo a mí misma, tienes que enfocarte en creer, aunque no veas. Enfocarte en leer la Biblia, enfocarte en orar, enfocarte en tratar lo más que puedas de ir avanzando en medio de ese camino oscuro. Porque mientras estés en el camino oscuro no lo vas a poder ver. Y eso no significa que Él no esté ahí. Y ahí es cuando entra Jesús. Cuando Felipe lleva a Natanael delante de él y le dice, bueno, Felipe va a donde Natanael y lo voy a leer, dice aquí así, y le dice, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y le dice a Natanael, Nazaret, ¿puede salir algo bueno de ahí? Le dice Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, a quien no hay engaño. Y me gusta esa parte donde dice en que no hay engaño, porque Natanael era honesto y nada se le quedaba en la boca.
Y yo siento que esa es una de las partes esenciales que nosotros como hijos de Dios debemos de tener. A veces nosotros queremos ocultar delante de Dios cómo nos sentimos, porque la vida nos enseña que debemos de ser fuertes, a que debemos de mantener todo bajo control, pero a Dios le encanta el hombre sincero, de corazón sincero. Sí, es verdad que Dios conoce todas las cosas, pero a Dios le encanta que nosotros podamos expresarle. Si tú te sientes con dolor y sientes reclamarle a Dios, yo no creo que Dios deje de amarte por eso. No lo va a hacer, porque Él sabe que eso es lo que tú sientes, pero no es lo que te define, ni es lo que tú eres. Él sabe que te duele, Él sabe que es difícil, Él sabe que te molesta porque no puedes ver absolutamente nada, solo tu dolor, solo ves lo que te está empañando, pero Dios sabe que no es la definición de ti y que si te dispones en tu corazón entregar a Dios eso y ser honesto con el Señor y no crear engaño en ti mismo, Dios va a crear el camino correcto para sacarte y darte lo que realmente te limpie y te dé una espiritualidad que crezca, porque de los procesos aprendemos a tener una espiritualidad más fuerte, más decidida hacia Cristo. Entonces le dijo Natanael a Jesús, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Antes de que Felipe te llamara, cuando tú estabas debajo de esa higuera, Jesús, te vi. Y ahí él se queda asombrado y dice, ¿qué eres el verdadero Dios? Y Jesús le dice, por eso creíste, porque te dije que te vi debajo de la higuera. Y muchas veces va a ser así. Nosotros vamos a creer cuando veamos los resultados o cuando veamos cosas que nuestra mente no puede explicar. Y Jesús te ve. Y esto me encanta porque cada vez que yo puedo ver un árbol solo, me veo ahí reflejada y digo, en la soledad, solita, donde nadie más me ve. Si Jesús vio a Natanael, Él me ve a mí. En ese momento de angustia, en ese momento de dolor, en ese momento en el que yo siento que no voy a salir de esa situación o que nada traerá ningún tipo de resultado, ahí Jesús me ve. Si lo vio a Él, en ese momento donde se desesperó, donde se sintió que ya, que todo esfuerzo para qué, Jesús lo vio y le dijo, antes que te llamara el pastor, antes que te llamara la hermana, antes de que te llamaran del trabajo, antes de que te llamaran de la oportunidad, antes de que te llamaran de la universidad, antes de que te llamaran para ese proyecto, antes de que te llamaran del hospital, antes de que te llamaran de donde sea que te llamaran, Dios te vi. Y te vi ahí, y te vi cansado, y te vi desesperado, y te vi triste. Y vi cómo no podías más, cómo te sentías agotado. Yo fui que te vi. Pero a la misma vez que te vi con todos esos resultados que no esperabas, soy el mismo Dios que te va a dar la oportunidad de levantarte, que te va a guiar, que te va a restaurar y que te va a dar un camino correcto hacia la verdad de Cristo. Por eso Él le dijo, de cierto os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. O sea, no importa las veces que te caíste, no importa las veces que no se dio, no importa los resultados que te dieron, no importa la manera en la que tú sentiste que no podías más, dice el Señor, de ahí en adelante tú podrás ver la gloria de Dios. Siempre cuando decidas entregar a Cristo el cansancio, no hay engaño dentro de ti, el Señor te va a mostrar cosas maravillosas, pero sobre todas las cosas va a limpiar y le va a dar orden a lo que parece estar desordenado y le va a dar positivismo a lo que parece ser más negativo que todo y le va a dar dirección a lo que parece no tenerla y le va a dar propósito a aquello que parece caído y que no lo tiene, porque Él te ve cada momento de tu vida, Dios está ahí, al lado tuyo. No lo puedes ver, no lo puedes sentir, obvio, porque te duele, o sea, el dolor. Eso es como cuando tú estás con una herida y te duele tanto que tú no puedes ver que la herida va a sanar y que en medio de ese proceso de sanidad ella va a cicatrizar y va a sanar y vas a volver a estar bien. Eso es lo mismo que pasa. Tú no puedes ver a Dios por el dolor porque te está doliendo, te tapa ese dolor.
pero mientras caminas con el Señor, confías en el Señor, aquel que te llama, aquel que te ve, cuando las cosas empiecen a darle otro sentido, empieces a sanar, empieces a ver el plan verdadero, empieces a ver que no fue que fallaste o que no fue que no pudo ser bien, sino que hay un plan mayor, porque Natanael no pudo trabajar para la casa de Dios con los israelitas como un gran arquitecto, pero luego que fue aquel que diseñó aquel templo donde Jesús le predicó a más de 5,000 personas, donde fue el último sermón. ¿Quién fue que lo diseñó? Natanael. O sea, le dijo, para cosas grandes te he llamado. Tú pensaste que lo grande era crear el templo de 4 paredes, aquel templo de cimientos, aquel templo grandísimo con aquellos grandes arquitectos. Cuando yo decidí que te vi debajo de higuera, decidí que fueras tú que crearas y diseñaras donde yo iba a dar el último sermón a todos aquellos que iban a creer en el Evangelio. A veces creemos que lo que no es como nosotros esperamos es el final, pero la realidad es que detrás de eso el plan de Dios es mayor, porque el plan mayor de Dios es que glorifiquemos su nombre. No se trata de alcanzar 20,000 cosas en la tierra, es glorificar a Dios y a través de cómo glorificamos al Señor, todo el Evangelio se ha expandido, todas las personas puedan conocer a Cristo. Entonces, lo que estás viviendo, lo que te preguntas, lo que te cuestionas, las cosas que dices, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás que no te veo? Me duele y no veo que estés haciendo nada al respecto. Me duele, no te engañes a ti mismo, sé honesto con Dios y dile cómo te sientes. Sí, porque es desesperante cuando pasan ese sinnúmero de cosas negativas y que uno no las quiere y que uno no las espera y que no salieron como uno esperaba. Está bien, no tener engaño en el corazón es lo más importante, ser honestos con Dios y decirles cómo nos sentimos. Pero sobre todas las cosas, entender y descansar en que el único que puede sacarnos de ahí, el único que nos puede mostrar ese plan mayor, el único que puede hacer un cambio real en nuestras vidas es Jehová. Y aunque tú sientas que Él no te está viendo, así como Dios vio a Natanael y tenía un plan mayor para su vida, así Dios lo tiene para tu vida, así Dios lo tiene para nuestras vidas. Y debemos de siempre poner nuestra mirada y enfocarnos en eso, en creer en que hay un plan mayor de Dios para nosotros, que aunque no entendamos, aunque nos cuestionemos, aunque sea bien duro y difícil y vamos a sentir que no vamos a salir de ahí, sí lo vamos a hacer. Cuando confiemos, descansemos y miramos hacia Cristo y respondamos al llamado que Dios hace a través de cualquier cosa, a través de la palabra, a través de una adoración, a través de una persona, a través de una prédica, a través de un comentario, a través de hablar con amistades. O sea, Dios siempre va a llamar y Dios siempre te va a ver y no estamos solos. Por más que queramos entender eso, ponernos eso en la cabeza o que el enemigo quiera que sí creamos, no estamos solos. Dios nos está viendo y está viendo más allá de lo que nosotros podemos ver. Y puede sonar algo muy común, pero es la realidad. Dios está ahí y solo no estamos. Y así como vio a Natanael, así te ve a ti, así me ve a mí y así creó para nosotros un plan mayor. Así que espero que esto haya sido de mucha bendición para tu vida, que siempre recuerdes que Dios está ahí, que no estás solo, que duele, que es difícil y es normal que cuestionemos, pero que no nos olvidemos que ese Dios al que nosotros podamos cuestionar nos está viendo y que está dispuesto a cambiarnos, a restaurarnos, a darnos vida, a darle propósito, a que nosotros podamos nuevamente volver a la luz, que podamos ver luz en medio de las tinieblas, a limpiar. Ustedes han visto cómo son las tinieblas, cuando llega el sol, ellas se desvanecen literalmente, bye, se fueron. Así mismo es Dios. Cuando llegue su luz, que nosotros estemos dispuestos a recibirlo, toda esa tiniebla se va a desvanecer y poco a poco, siendo pacientes, vamos a volver a entender y a comprender que el plan de Dios siempre, siempre es mayor que el nuestro. Así que bendiciones, espero que puedas disfrutar y que sea de mucha bendición este video. Espero que tengas un feliz inicio de fin de semana, inicio de semana y nos vemos el próximo viernes. Bye.